Un gran saludo para todos. Como ya habrán visto en el primer video de la clase 1 y 2 del módulo de comunicación escrita, oral y lenguaje, mi nombre es Juan Felipe Villaquirán García, soy licenciado en Historia y seré el profesor de todo este módulo. Para esta clase número 3, las temáticas o la temática general que abordamos fue la comprensión lectora. Comenzamos en la sesión en vivo, en línea, porque cada uno me dijera para sí mismo qué significaba comprender un texto. En casa, tú también puedes, ya sea en un papel, ya sea mentalmente, ya sea en tus notas del computador o del celular, escribir qué significa para ti comprender un texto. Vamos a ver, la definición que tenemos en esta diapositiva es: la comprensión lectora o lectura comprensiva es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de palabras que forman un texto y el sentido dentro y fuera del argumento total. ¿Esto qué quiere decir? Es la habilidad, es la aptitud, es la capacidad que yo tengo de comprender lo que estoy leyendo. En primer medida es eso: cómo comprendo o qué comprendo de la lectura que estoy abordando, del texto que estoy abordando. Y entonces nos dice dos causalidades, tanto en referencia al significado de palabras que forman ese texto, como al sentido dentro y fuera del argumento total. Es decir, yo tengo que entenderlo en dos dimensiones. Primero, el significado de las palabras, es decir, particularidades del texto, que yo entiendo particularmente del texto. Esta palabra significa esto, esta otra que mencionó tiene este sentido, pero también entonces viene la segunda dimensión, que es el sentido dentro y fuera del argumento total del texto. Es decir, yo ya pasé el primer filtro, que es entender los significados, las palabras que se utilizan particularmente en el texto. Pero ahora me pregunto, ¿estoy entendiendo el sentido total del texto? ¿Estoy entendiendo el argumento total de la obra? Esas son las dos dimensiones con las que vamos a empezar a comprender o a delimitar o a definir qué es nuestra comprensión lectora. Dice allí también, es un proceso de conocimiento que consiste en interacción entre un lector y el texto. Vamos a empezar ahí. Es la interacción entre yo que soy, entre mi persona que soy el lector y el texto. ¿Con el fin de qué? De adquirir nuevos conocimientos o de que yo verifique los que ya tengo, los que creía que tengo. Entonces, la comprensión lectora es esa relación, la interacción entre el lector y el texto. ¿Con el fin de qué? La adquisición de conocimientos o verificar los que yo ya tenía anteriormente. Vamos a ver que en esa comprensión lectora, aunque hay teorías que hablan de subniveles, hay tres niveles a saber, hay tres niveles a grandes rasgos. El primero, el más superficial, es el de la comprensión literal. La comprensión literal implica la habilidad de, primero, entender y, segundo, recordar la información explícita, es decir, la que se encuentra directamente en el texto. Esto incluye detalles como nombres de personajes, lugares, eventos, fechas y hechos concretos. Los estudiantes deben ser capaces de identificar y recordar información clave sin necesidad de interpretarla. Es el nivel más básico de la comprensión lectora, ya que no requiere inferencias ni análisis profundo. Como vemos, esta comprensión literal es eso, una interpretación, ni siquiera una interpretación, una lectura literal del texto. Vamos a irnos a un ejemplo que les traje acá de comprensión literal. Cuando yo hablaba en la sesión en línea de la lectura literal, daba un ejemplo. Este ejemplo sucedió en la dictadura militar de Chile de los años 50 y 60. ¿Qué pasó allí? Como esta dictadura estaba en contra de la izquierda, de la revolución cubana, o no solo estaba en contra, sino que no le interesaba que se difundiera ese tipo de sucesos, estaban buscando hacer quemas de libros y de todo lo referente al comunismo, al socialismo, a lo que estaba pasando en Cuba en ese momento. Recordemos que en 1959 va a suceder esta revolución cubana. ¿Qué pasó? Un caso muy particular que se volvió una leyenda urbana, que se volvió una tradición oral, y es que muchos soldados quemaron libros de cubismo pensando que cubismo se refería a la revolución cubana. Lo que tenemos allí es el peligro de la lectura literal. No indagamos, no establecimos a fondo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el cubismo no tenía nada que ver con lo que ellos pensaban, sino que es una tendencia artística, es una forma de arte, es una forma de pintar.
¿Listo? Esto es una lectura literal. Obviamente no todos los casos son así, ni todos los casos refieren a guerra, sino que es un ejemplo que me gusta traer siempre a colación cuando trabajamos la comprensión literal, porque es entender el texto tal cual me lo venden, tal cual me lo ofrecen, tal cual me lo suministran. La comprensión inferencial va más allá de los hechos explícitos. Permite a los lectores entonces leer entre líneas y deducir información que no está directamente expresada. Los estudiantes allí utilizan pistas contextuales, su propio conocimiento previo, para hacer inferencias sobre motivos de los personajes, causas de eventos y significados de palabras desconocidas. Este nivel, obviamente, requiere una mayor interacción con el texto. Ojo, porque acá ya vamos como en un segundo piso de complejidad de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque si la primera era literal, esta ya va a necesitar que ustedes infieran. ¿Qué es inferir? Es que yo, a través de mis procesos de aprendizaje, de mi proceso de lectura, de mi proceso de reflexión, voy a pedirle cosas al texto que el texto no me dice literalmente. ¿Listo? Es como en la cotidianidad. En la sesión en línea, veíamos que en la cotidianidad las personas nos suelen decir cosas, pero realmente nos están dando un mensaje subliminal. Hay un texto que nos brindan, pero nosotros a partir de nuestra capacidad de comprensión vamos a saber que no solo nos dijeron eso, sino que nos querían decir una segunda cosa, es decir, tenía un doble sentido. Este nivel requiere una mayor interacción con el texto, obviamente, no es una lectura rápida ni es una lectura literal, sino que lo que yo voy a hacer es voy a ser una especie de investigador. Voy a inferir, voy a indagar, voy a deducir, voy a ser una especie de detective que va a mirar que la lectura puede decirme cosas más allá de las palabras que hay. Es decir, puedo sacar mis propias conclusiones. El último piso o el último nivel es la comprensión crítica. Ella implica evaluar y juzgar el contenido del texto. Es decir, yo ya soy un evaluador y un juez de ese texto. Allí considero su validez, relevancia y credibilidad. Es decir, qué tan válido es lo que se está diciendo en el sentido de la lectura. ¿Es verdadero? Ahora, ¿es relevante? Y después de ello, ¿es creíble? ¿Lo que yo estoy leyendo es creíble? ¿Tiene una base? ¿Se sustenta? Esa es la lectura crítica. Los estudiantes analizan los argumentos del autor, detectan sesgos, es decir, si el autor está haciendo afirmaciones, tenemos que mirar si las afirmaciones parten de una base de argumentos, parten de una base de pruebas, parten de una base de fuentes, o si lo está diciendo porque tiene una tendencia, ya sea política, religiosa, emocional, psicológica, etcétera, y quiere complementarlo así de esa forma, o quiere justificarlo así por esa base, pero no con bases fuertes y bases grandes, críticas y argumentativas, sino con ese sesgo. Y comparamos la información con otro texto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo sometemos a un juicio. Este dice esto, vamos a revisar si acá se complementa, si acá se contradice y vamos a hacer el juicio. Determinamos la lógica y la cohesión de las ideas presentadas. Es decir, vamos a determinar primero que esas ideas tengan una estructura, sean concretas y se complementen entre sí. Es decir, que tengan cohesión. Y vamos a ver si tiene lógica. ¿Qué lógica tiene esto? Es decir, ¿se contradice consigo mismo? ¿Es fiel a sí mismo? Eso es la lectura crítica. ¿Qué nivel de lectura tenemos o qué capacidad tenemos de determinar si un texto se contradice? Vamos a dejarlo a grandes rasgos en eso. Yo puedo determinar si un texto dice esto, pero luego se contradice. Eso ya es el tercer nivel del que estamos hablando, ese tercer piso, la comprensión crítica, que no solo va a ser la inferencial, sino que ahora vamos a estar mucho más inmersos en la lectura, porque aparte de la lectura literal, aparte de la comprensión inferencial, yo ya tengo que hacer un análisis completo y minucioso del texto. Yo soy una especie de cirujano. Si en la lectura anterior, en el nivel de lectura anterior, yo era un detective, en la parte de comprensión crítica, ¿qué voy a hacer? Voy a ser un detective y un cirujano. Voy a desglosar ese texto, voy a ver si tiene lógica, voy a ver si tiene cohesión, voy a ver si tiene validez, voy a ver si tiene relevancia, voy a ver si tiene credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a sumergirme directamente en ese texto, ¿listo? Indirectamente también. Es decir, voy a leerlo, pero también lo voy a analizar. Voy a ver qué me quiere decir, voy a ver qué me dice, voy a ver qué me quiere decir y voy a ver qué comprendo yo. Y esos tres elementos, entonces yo voy a decir, bueno, ahora los voy a comparar con otra lectura, ahora voy a ver si sus argumentos tienen lógica,
O como mínimo voy a ver si tiene lógica lo que está diciendo. Voy a ver si tiene unos argumentos sólidos, voy a ver si tiene sesgos, voy a analizar toda esa argumentación y todo ese texto. Ese ya es el nivel al que todos debemos llegar. Comprensión crítica del texto. Porque ello nos va a permitir precisamente un ejercicio de aprendizaje, primero, mucho más completo y segundo, que aspira más a una lectura de un nivel superior. ¿Listo? No hay problema si estamos en el piso 1, no hay problema si estamos en el piso 2, eso no importa. Lo importante es empezar a trabajar para llegar al piso 3, al piso de la lectura crítica y la comprensión crítica. Allí también en la sesión vimos unos beneficios de la lectura, vamos a ver que mejora la concentración, obviamente, y sobre todo hoy en día que tenemos la cultura de las redes sociales y de estar constantemente conectados al celular, se ha perdido ciertamente un gran nivel de concentración, sobre todo, ya sea a videos, a textos, a películas, hemos perdido esa paciencia o esa concentración ante mensajes largos. ¿Listo? Queremos, o bueno, por cuestiones del cerebro, de la costumbre, ya no nos gustan o no estamos tan adaptados y tan acostumbrados a las cosas largas, sobre todo a las lecturas largas. Comenzar a leer nos va a mejorar nuestra concentración porque el cerebro va a estar de nuevo adaptado a cosas un poquito más tediosas, a cosas un poquito, bueno, en principio tediosas, a documentos ya más larguitos que nos permiten enfocarnos. ¿Listo? Obviamente, si yo estoy leyendo constantemente, voy a mejorar mi ortografía y mi reacción porque en el ejemplo, como sabemos, es donde más podemos aprender o uno de los lugares donde más aprendemos. Nos brinda información y conocimiento, tenemos un bagaje cultural que nos va a ayudar, es de gran entretenimiento. Obviamente también les digo, en el ejemplo es donde aprendemos, entonces enriquecemos el lenguaje. Desarrolla la creatividad, porque, y lo voy a conectar con otro beneficio, es una ventana al mundo. Yo vivo mi vida, pero también puedo vivir 1000 vidas distintas a realizar la lectura, al ejercer la lectura. Puedo vivir mi vida, pero también puedo ser el protagonista de una novela de ciencia ficción, pero también puedo ser el protagonista de una tragicomedia griega de hace 3000 años, pero también puedo ser el protagonista de una novela histórica del siglo XX. Puedo conectarme al mundo, ya sea en el pasado, con las novelas históricas, con la literatura, etcétera, en el futuro con la ciencia ficción, las distopías, las utopías, en el presente con las lecturas contemporáneas y todo eso me va a permitir que desarrollar mi creatividad, vivir otras vidas y tener ventanas al mundo. Van a ayudar obviamente a la memoria porque se ha comprobado científicamente que la lectura promueve y ayuda a la memoria. ¿Listo? Y otras que como ven en la imagen también son beneficiosas, pero en síntesis las que trabajamos en la sesión en línea fueron las que mencionamos. Vamos a concluir esta sesión de hoy con las 6 estrategias de lectura. Aunque para complementar estas 6 estrategias también traje yo un modelo de estrategia de 3 pasos que va a ser con el que vamos a terminar la sesión. La sesión se concluyó con los dos tipos de estrategia de lectura. Este presenta 6 pasos y el otro es un poco más sencillo y es más estructurado y delimitado, que son 3 pasos que se deben seguir en un orden. En este caso, estas 6 son sintetizar, es decir, el uso de pistas para compilar y combinar elementos. Inferir, lo que les dije, la inferencia. Uso pistas y lo que sé para deducir lo que puede suceder. Visualizar. Creo imágenes mentales de lo que estoy leyendo. Para los que son muy visuales, esto es muy importante. Eso les ayuda mucho más a que la lectura primero la entiendan mucho mejor y la lleven de una manera más armoniosa. Que les encante esa lectura porque cuando ya tienen la imagen mental, ustedes van brindando de un paisaje y de un contexto a esa lectura. Conectar. Yo uso lo que sé para comprender y doy sentido al texto. Preguntar, obviamente. Le hago preguntas al texto mientras leo. Una de las mejores formas de saber si yo entendí una lectura es preguntándole a esa lectura. Resumir, determino las ideas más importantes. ¿Listo? Estas son 6 estrategias de lectura, no tienen que ser necesariamente en ese orden ni todas juntas, pero se ha considerado que si esas 6 se hacen al tiempo, pues va a ser una lectura mucho más enriquecedora. Ahora, ¿cuál es la estrategia de los 3 pasos que yo también establezco? La de prelectura, lectura activa y postlectura. En esta prelectura lo que yo hago es anticipar el contenido. Ojo, en esta estrategia sí debe ser en este orden.
En la primera, entonces, yo anticipo el contenido. El propósito de esta etapa es que se forme o nos formemos una idea general sobre el contenido del texto previa a su lectura y que detectemos qué tantos conocimientos poseemos sobre el tema. Y si necesito alguna información para que el contenido resulte significativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisar superficialmente el texto. ¿Listo? Es una revisión. Una revisión paso a paso de la lectura. Es decir, paso a paso pero superficial. Es decir, yo la miro de arriba abajo, pero sin sumergirme en ella. Voy a mirar la forma, no el fondo. Y entonces yo ya voy a llegar al momento de la lectura activa, voy a llegar prevenido. ¿Para qué? Para lo que viene a continuación. La lectura activa, que es subrayo y tomo notas. En esta etapa, lo importante en la comprensión y la significatividad que el contenido tiene para el lector. Es decir, esto es lo más importante para yo poder comprender y darle significado a un texto. Si en la etapa anterior se trató de obtener el conocimiento superficial del contenido del texto y conocer qué información previa yo poseía, acá cobra importancia la inferencia que constantemente hago para que el contenido tenga sentido. ¿Esto qué quiere decir? En nuestra etapa de inferencia. Yo ya preparé el contenido, me preparé previamente para él. Ahora lo voy a abordar inferencialmente. ¿Listo? La postlectura es sobre todo resumir y reflexionar. Esas dos palabras, resumir y reflexionar. Si realizo la lectura considerando las etapas anteriores, al final pues tendré una idea clara del contenido del escrito. Yo me preparé, anticipé el contenido, lo abordé inferencialmente y ya luego lo retroalimenté. Es una estructura muy corta, pero que siempre, si se utiliza bien, va a ser exitosa para todo tipo de lectura. ¿Qué vamos a ver allí entonces? Ya abordamos las estrategias, ya abordamos los beneficios, abordamos los niveles de comprensión, abordamos el concepto, abordaron también ustedes mediante la participación qué significa comprender un texto y así entonces tuvimos nuestra primera sesión sobre comprensión lectora. Como sabemos, la comprensión lectora es uno de los principales puntos a trabajar en el área del lenguaje. ¿Por qué? Porque no es solo una comprensión del leer. Yo aprendo también a leer, a escribir. Y escribiendo también puedo comprender mejor las cosas que estoy leyendo. ¿Listo? Es un ejercicio que no es único, sino que el uno ayuda al otro y el otro ayuda al uno. ¿Listo? Hasta el momento eso es lo que queda allí. Como se estableció en el primer video de clase 1 y 2, se dejaron unos trabajos cortos, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, que son de signos de puntuación. Y asimismo, el primer taller o la primera guía también refiere a signos de puntuación. Para la siguiente clase, ¿qué se estableció? Permítanme les muestro. Para la siguiente clase, durante la clase, vamos a realizar esta actividad. Vamos a hacer una lectura de este texto sobre Poseidón, el dios griego del mar, y vamos a responder unas pequeñas preguntas. Asimismo, tenemos una historia corta y vamos a responder unas preguntas, pero estas preguntas ya tienen los tres pisos que establecimos. La lectura la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Así que por esta clase ha sido todo y les agradezco por su asistencia o su visualización.